El Imperio Otomano es uno de los más enigmáticos e infravalorados de la historia mundial. Duró más que los imperios británico y español, y sin embargo, a menudo se percibe como un estado débil y condenado al fracaso. Pero, ¿es realmente así, o nos hemos convertido en víctimas de estereotipos históricos? Por cierto, si le interesan estos matices históricos, no deje de suscribirse al canal. Aquí encontrará análisis en profundidad, hechos fascinantes y giros inesperados de los acontecimientos. Y ahora, empecemos. En los próximos minutos les esperan, la repetición de Constantinopla a la inversa, la derrota más vergonzosa de la Entente y la historia de cómo la Turquía moderna podría no existir si una reunión en Suiza hubiera salido de otra manera. Pónganse cómodos y no perderemos el tiempo. Ya hemos tratado las razones y la cronología de la caída del Imperio Otomano en vídeos anteriores, que encontrará en los enlaces de la descripción. Ahora iremos directamente a 1914. No es ningún secreto que la Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento fatal para el Imperio Otomano. En los libros de texto posteriores se escribió mucho sobre el hecho de que el destino de los otomanos estaba predeterminado, estaban atrasados, y todo eso. Pero este es un ejemplo clásico de la historia escrita por los vencedores. A posteriori, es fácil argumentar inteligentemente sobre la inevitabilidad de la catástrofe. Pero, ¿se sintió esta catástrofe en 1914? A primera vista, bastante. En 1829, el Imperio ruso tomó Georgia y parte de Armenia. En 1830, con el apoyo de la misma Rusia, Grecia se independiza. En 1878, como resultado de otra guerra ruso-turca perdida, el Imperio Otomano pierde Rumanía, Serbia y Bulgaria. En 1881, Túnez y Fez se separan, y un año después, Egipto. A principios del siglo XX, el Imperio Otomano se encuentra encerrado en Oriente Próximo. Parece sombrío, ¿no? Pero el imperio todavía tenía 1.700.000 kilómetros cuadrados de territorio bajo su control. Es como Alemania, Francia e Italia juntas, más Grecia. Económicamente, a precios de 1990, el PIB del Imperio Otomano era de $1.100 por persona, el doble que el de India, Egipto o Irán. Europa, por supuesto, iba por delante. Pero el mismo Imperio ruso tenía un PIB de $1.400 por persona. La diferencia, convendrán ustedes, no es tan catastrófica. Resumiendo, podemos decir, el Imperio Otomano perdió el estatus de superpotencia mundial, pero siguió siendo una superpotencia regional, ya que no tenía igual en Oriente Próximo. La historia conoce muchos ejemplos de estados que escaparon de situaciones mucho peores. Por ejemplo, Bizancio, que fue destruida 5 veces pero se levantó una y otra vez. O el propio Imperio Otomano. Sí. Después de todo, también estuvo al borde del abismo en el siglo XV. Apenas 100 años después de su fundación, en 1402, los otomanos sufrieron una aplastante derrota a manos de los timúridas y del legendario Tamerlán. Y la culminación fue la batalla de Angora, tras la cual el Imperio Otomano perdió toda Asia Menor y los Balcanes y durante 11 años se desintegró por completo. Si no se hubiera rearmado, los libros de texto también habrían escrito sobre su inevitable colapso. Pero lo hizo, y se hizo más fuerte que nunca. Lo mismo puede decirse de China, que a finales del siglo XIX y principios del XX era casi una copia del Imperio Otomano. También era una semicolonia de los imperialistas europeos, y de alguna manera se las arreglaron. ¿Qué tuvieron que hacer los otomanos en 1914 para sobrevivir? Al menos, no entrar en la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania. Rara vez se menciona, pero el Imperio Otomano en principio no quería entrar en guerra, simplemente porque había perdido la guerra un año antes contra la Unión Balcánica, y un año antes contra Italia. Perder contra un país que a su vez había perdido contra Etiopía era un poco exagerado. La mayoría de la población otomana comprendía las desventajas de participar en la Primera Guerra Mundial. El embajador turco en Rusia, Fahrettin Bey, por ejemplo, gritaba que los pueblos musulmanes del Imperio ruso no apoyarían a Turquía, sino que se opondrían a ella en las primeras filas. La Entente, por su parte, se hizo famosa por defender al Imperio Otomano contra Rusia en la Guerra de Crimea. No por la bondad de sus corazones, por supuesto. El Egipto antes mencionado, Gran Bretaña ya lo había tomado.
Y aquí está la manzana de la discordia: los otomanos intentaron negociar con la Entente en 1913 y 1914, pero la Entente nunca aceptó garantizar la integridad del Imperio Otomano después de la guerra. Al mismo tiempo, Alemania, en busca de aliados, ayudó activamente a los otomanos durante todo el final del siglo XIX. Prácticamente todo el cuerpo de oficiales del imperio fue entrenado por los alemanes. Sin embargo, los dirigentes del Imperio Otomano seguían siendo conscientes de que Alemania los utilizaba como fuerza auxiliar. Aquí tuvimos que elegir entre dos sillas, ninguna de las cuales era cómoda. Aquí, al parecer, los diplomáticos, a los que se paga mucho dinero por su capacidad de maniobra en situaciones difíciles, tenían que demostrar su valía. Pero el Imperio Otomano no funcionó así. El ministro de la guerra, Enver Paşa, y el triunvirato de dirigentes de los jóvenes turcos apostaron por Alemania y entraron en la Primera Guerra Mundial, que obviamente perdieron, cometiendo muchos errores dentro del país. Sin embargo, tampoco hay que subestimar aquí al Imperio Otomano. En 1918, tras la retirada del Imperio ruso de la guerra, el Imperio Otomano, sin mucha resistencia, volvió a sus posiciones de antes de la guerra en solo 6 semanas. Y el fracaso del desembarco de la Entente en Estambul en 1915 pasó a los libros de texto como un ejemplo de subestimación del enemigo, que costó a Gran Bretaña 1/3 de bajas. Además, ni siquiera la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial se debió a la actuación de sus tropas. Esencialmente mantuvieron sus posiciones de antes de la guerra, y en algunos lugares incluso las conquistaron. Los otomanos fueron rematados por las derrotas de sus aliados. Cuando los Balcanes quedaron bajo el control de la Entente, a Alemania se le cortó el paso y la propia Alemania ya había empezado a buscar la manera de hacer las paces por separado. Así que el Imperio Otomano comenzó a derrumbarse, perdiendo su condición de Estado. Tanto es así que las potencias de la Entente consideraron la opción de que el Estado, que databa del Imperio Otomano, dejara de existir del todo. Sobre el papel, el Estado seguía existiendo, pero en 1920 los otomanos habían perdido el control sobre todas las partes del imperio, incluida Constantinopla. Todo el país estaba ocupado por las tropas de la Entente, que planeaban utilizar sus territorios como trampolín para intervenir en la joven URSS. Esta historia merece un vídeo aparte. En cuanto al Imperio Otomano, estaba previsto que su destino se decidiera definitivamente en el Tratado de Sèvres. Si piensa que el Tratado de Versalles fue una servidumbre para Alemania, prepárese para sorprenderse. Según el Tratado de Sèvres, todo el oeste del Imperio Otomano pasó a Grecia. Constantinopla quedó bajo administración internacional. Kurdistán y otras regiones se convertían en estados independientes. Y la guinda del pastel era que 1,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio pasaban a estar bajo el control de Francia y Gran Bretaña. ¿Y dónde está el Imperio Otomano, Turquía o cualquier estado sucesor? En ninguna parte. El sultán se sentó en una pequeña ciudad y firmó los papeles de las administraciones coloniales. Y ahí se acabó todo. No es difícil adivinar cómo reaccionaron ante esto los otomanos de a pie. La situación, irónicamente, recordaba en cierto modo a la caída de Bizancio, que al final también se quedó con un trozo de tierra. Como en el caso de Alemania, la Entente se extralimitó claramente. De hecho, colapsó el Estado, olvidándose de la existencia del núcleo nacional en el Imperio Otomano, los turcos. Fueron ellos, liderados por Mustafa Kemal, quienes salieron a escena. Rechazaron el Tratado de Sèvres y, en su lugar, Kemal formó el primer gobierno turco en el verano de 1919, uniendo a los dispares independentistas y lanzando una guerra contra la Entente que pasó a la historia como la Guerra de Independencia Turca. La Entente respondió inmediatamente reforzando la ocupación en Constantinopla y sellando el estrecho. Sin embargo, Kemal encontró un aliado inesperado pero lógico, la URSS, a la que Mustafa ofreció inmediatamente establecer relaciones diplomáticas y luchar conjuntamente contra el imperialismo. En 1920, Turquía recibió una avalancha de oro y municiones de los bolcheviques. Más de la mitad de la munición utilizada por los independentistas turcos se fabricaba en la URSS. Y los submarinos soviéticos servían de reconocimiento y mensajeros para mensajes especialmente importantes. El propio Mustafa Kemal luchó principalmente con los griegos y los franceses. Formaban la columna vertebral de las fuerzas de la Entente, mientras que Gran Bretaña y Estados Unidos se dedicaban a patrullar y suministrar municiones.
El 23 de agosto de 1921 tuvo lugar la batalla decisiva por Ankara, en la que el ejército griego avanzaba frente a los turcos a la defensiva. Su número se redujo a la mitad y los griegos tenían una ventaja de 10 veces el número de aviones. Sin embargo, tras un mes de combates, el ejército griego comenzó a retroceder, y el 26 de agosto de 1922 comenzó la gran ofensiva turca, una de las fechas clave en la historia de Turquía. En septiembre, la parte continental del país había sido completamente liberada, y el 11 de octubre se firmó un armisticio. Poco después se firmó un armisticio con Francia, que se aferró hasta el final a su zona de control en Siria. Pero también cayó. Y el mundo se enfrentó a la pregunta, ¿qué hacer con el Imperio Otomano? Muchos historiadores creen que si Mustafa Kemal hubiera querido, podría proclamar fácilmente su resurgimiento. Y quién sabe qué habría pasado después. Pero el problema es que ni siquiera los propios turcos estaban interesados en revivir el imperio en aquella época. Veían a los sultanes como traidores que primero arrastraron al pueblo a un conflicto desfavorable y luego asistieron en silencio a la partición del país. Por ello, Kemal eligió un camino diferente, una reestructuración completa del Estado, la separación de la Iglesia y el Estado, la introducción de normas jurídicas progresistas y la industrialización. Mustafa Kemal llegó a la conferencia de Lausana en noviembre de 1922 como el unificador del país, con un poderoso ejército a sus espaldas, así como el apoyo de la URSS y el respaldo casi unánime de su pueblo. El Tratado de Sèvres fue sustituido por el Tratado de Lausana, mucho más leal. Preservaba la integridad territorial del nuevo Estado turco. Turquía fue reconocida como sucesora legal del Imperio Otomano y asumió sus deudas. Pero a cambio se le devolvían los estrechos y todos los derechos comerciales preexistentes. Sin embargo, sin Egipto, Arabia, Siria, Palestina y otros territorios que reclamaba Mustafa Kemal. El 24 de julio de 1923 se firmó el tratado, y esta fecha se considera la de la caída definitiva del Imperio Otomano. Como ahora te das cuenta, por un lado podría haber sobrevivido y, por otro, podría haber desaparecido por completo. Esto nos recuerda una vez más lo frágil que es la historia de la humanidad y lo accidentada que es. ¿Cree que el Imperio Otomano podría haber sobrevivido si hubiera tomado decisiones diferentes a principios del siglo XX? Escribe tu opinión en los comentarios, es un tema realmente interesante para debatir. Si te ha gustado el vídeo, pon un like, suscríbete al canal y comparte este tema con tus amigos. Nos vemos en nuevas historias.